Hola, soy Juan David Correa y esto es Jueves de Cambio. El centro y las periferias. Dos ideas expresadas, una en una columna de opinión y otra en un trino, me rondan esta semana. La primera de ellas se encuentra en la columna de la directora del Instituto Distrital de las Artes y Dartes, María Claudia Parias, quien expresa sus dudas sobre la propuesta a reformar la Ley General de Cultura de 1997 que presentamos como gobierno. Me incluyo en ese sentido porque fui uno de sus impulsores y junto a muchas personas la concebí mientras fui ministro de las Culturas, las Artes y los Saberes, según la cual la columna se trata de, y abro comillas, una apuesta riesgosa para Bogotá. La otra proviene del abogado y columnista de opinión Ramiro Bejarano, quien escribió en su hilo de X a propósito de las marchas del silencio realizadas en todo el país el pasado domingo, abro comillas, impresionantes las marchas del silencio en todo el país. Sin mingas, buses, estudiantes del SENA, funcionarios públicos, obligados y sin gastar un peso. Los colombianos se hicieron sentir como nunca ha ocurrido en este gobierno. Imposible que estas imágenes que están siendo aplaudidas en un mundo no conmuevan, en el mundo, perdón, no conmuevan a Petro Gustavo, cierro comillas. Si me llamaron la atención los dos acertos fue por la misma razón y no tiene que ver exactamente con la referencia de los temas que trataron dos personas que, debo decirlo, respeto y considero inteligentes, personas que han tenido carreras sólidas y admirables y que no hacen parte de aquellos seres que nos han devorado con su ambición política, anteponiendo el interés personal al general, discurriendo ambos con probidad sobre asuntos de la vida pública y cultural del país de los últimos 30 o 50 años respectivamente. Y me llama la atención por una idea que me ronda hace mucho tiempo, quizás desde que era niño en esta ciudad. Crecí en Usatama, un barrio del centro de Bogotá, un centro industrial frente a la fábrica de cervezas Bavaria, Andina se llamaba en ese momento, en la calle 22 con carrera 30, que para la mayoría de mis compañeros de clase en el colegio San Viator, clase por curso, era el sur, el comienzo de los extramuros, allí donde lo popular comenzaba a significar una esencia social antidemocrática populista, allí donde anidaba la inconformidad y las raíces de la revolución según la lógica de la época. Por supuesto, ese no era el caso de mi barrio. Mi colegio era un ecosistema de unos 1.500 estudiantes de aquello que desde los años 50 y 60 comenzó a llamarse en nuestro país la clase media. Era un colegio, cómo no, de religiosos católicos. Durante los años 60, la Alianza para el Progreso, una política pública impulsada por la administración Kennedy para apoyar con inversión, unos 20.000 millones de dólares en 10 años, el desarrollo en América Latina, creando instituciones como o apoyando el Banco Interamericano de Desarrollo que se había creado en 1959, trasladó una operación cultural de la cual somos hijos muchos de quienes nacimos en esa década o las subsiguientes, prometiendo la creación de empleo, la reforma agraria, la estabilización de precios, el establecimiento de gobiernos democráticos, la promoción de la vivienda, la construcción de una manera de vida panamericana que se pareciera más a Estados Unidos y contuviera el ímpetu revolucionario que comenzaba a difuminarse por la región, habida cuenta de la Revolución Cubana de 1959. La clase panamericana, la clase media panamericana, era el muro de contención de una clase media latinoamericana, una otra clase media latinoamericana, incómoda con la situación de millones de indígenas, negros, afros, campesinos y pobres que habían tenido que huir tras las violencias ocasionadas por los desplazamientos, las guerras civiles, la colonización, la mentalidad terrateniente y la violencia. Esta clase media de la que hice parte de alguna u otra manera tenía padres o madres funcionarios públicos o empresarios que pagaban a cuotas un apartamento, que viajaban con planes de ahorro. Recuerdo, por ejemplo, el famoso Plan 25 de SAM para ir a San Andrés, que competían
por tener el mejor carro dentro de sus posibilidades, el Renault, que era el carro colombiano, que soñaba con ir a Disneylandia, que veía o veíamos telenovelas todas las noches, que iba a misa todos los domingos, que tenía empleadas domésticas, muchas menores de edad, traídas del campo, de las regiones de donde proveníamos, en mi caso Armero, Tolima, a las que se les llamaba internas, coimas, sirvientas, con sorna, y de las cuales muchos muchachos de esa clase abusaban, reemplazando la práctica de la generación anterior, en la cual el padre que llevaba a sus hijos al prostíbulo fue reemplazado por la de estar con la de adentro. Los planes eran ir al centro comercial, jugar maquinitas, tener tenis de marca gringa hechos en Corea o en Vietnam, importados, pero casi siempre de contrabando, comprados en los San Andresito del país. Soñar con salir del país y de paso casi siempre esconder los orígenes rurales, a menos que se tratara de reemplazar dichas proveniencias por historias de grandes haciendas o propiedades. También era imperativo, o comenzó a hacerlo, hablar inglés. Y entre más blanco se fuera de piel, era más deseable o soportable en ciertos ámbitos. El futuro era poderse ir del país, hacer un posgrado en Europa o Estados Unidos y regresar quizás a ser parte de ese tipo de sociedad que le corresponde ante todo, según esta idea, la protección de la democracia. Una sociedad que conoce y acata su posición social, venera las jerarquías de clase, respeta los roles de género de acuerdo con ciertas capacidades económicas, identidades políticas y un sistema de reglas patriarcales, y abro comillas. Una sociedad armónica, políticamente tranquila y socialmente estable, que se presenta como la condición fundamental para lo que se percibe como una paz verdadera, escribe el historiador Ricardo López Pedreros en su estupendo estudio sobre las clases medias en Bogotá, La clase invisible, género, clases medias y democracia en Bogotá, publicado por la Universidad del Rosario y el sello Crítica. Esa sociedad armónica es la que señalan las dos personas que cité al comienzo de esta columna, que conforman estas marchas y que de alguna manera son las que se oponen a que haya una reforma a la Ley General de la Cultura bajo el supuesto de que hay una amenaza. De un lado, aquella sociedad que se siente amenazada por una reforma que para una visión tecnocrática y legalista del mundo como único credo amenaza a la gran ciudad, y una sociedad que no está compuesta por buses, mingas, aprendices técnicos, no profesionales y demás sujetos sociales que no cuentan con las condiciones de ese anhelo de ser una clase media apolítica. Ese amortiguador soñado entre los ricos y los pobres que se imaginó precisamente en la década de los años 60, aquellos que no le hacemos mal a nadie, que somos un proyecto soñado por el mundo que iba a garantizar las democracias, pero que con el paso del tiempo, después de comprobar que se trataba de un experimento social, se convirtió en el refugio del pánico político y moral de la sociedad. La promesa de las clases medias, que hoy se sienten en un imposible lugar que queda entre las oligarquías y el populismo, es abandonar la política y abrazar la presunta técnica como si el Estado y la democracia fueran un concurso de méritos y no una disputa por el poder, las ideas y la creación de unas mejores condiciones de vida para los habitantes de una nación. Seguir soñando y poniendo en el centro a Bogotá y las amenazas a los conjuntos privados, a una seguridad frágil, a unos equilibrios que dependen de la obediencia y no a la discusión pausada, con unos sujetos sociales que nada tienen que ver con nada de lo que pase, pues presumiblemente estamos o están más allá del bien y del mal por haber sido críticos en el pasado, como lo son ahora, es abandonar la posibilidad definitiva de hacer un acuerdo nacional con quienes por fin han encontrado, a veces a fuerza de movilizarse, viajar días enteros en chivas, sonreír como se burlaron muchos en el Twitter, en el X de la gente popular y sus dientes, sin dientes en la Plaza de Bolívar. Aquellos y aquellas como los únicos afrocolombianos que perviven en la memoria de mi infancia, de esa clase media, de alguna manera,
no de manera, por supuesto, unívoca, porque tuve muchas otras experiencias gracias a la riqueza cultural de mis padres, en ese barrio de manzanas perfectas y renoles y niños bañados y peinados a las 7 de la mañana y música disco y breakdance y bicicletas mongoose. Esas palenqueras que huían del despojo de sus barrios y de sus casas y aún ataviadas con sus vestidos coloridos y sus palanganas sobre la cabeza gritaban en las tardes de aquella época de los años 70, cocadas, cocadas, cocadas. Nos vemos en la próxima columna de estos jueves de cambio.